Hola, mi nombre es Abigail Ramírez. Como ya les he dicho alrededor de varios videos, estoy haciendo mi servicio social en un centro de integración juvenil, el cual me pide dar diversos temas a una comunidad específica y yo he elegido pues los jóvenes de alrededor de entre 20 y 23 años. Hoy les traigo un tema que creo que por lo menos a los acapulqueños, a los guerrerenses, nos está congojando mucho en estos tiempos y yo creo que alrededor de todo el mundo. Sin embargo, lo hago porque me he dado cuenta en estos días que muchos de mis conocidos están viviendo con miedo. El tema de hoy es ese. ¿Qué tan bueno es vivir con miedo? ¿En qué nos puede afectar? Yo creo que el ser humano es uno de los sentimientos que nos apodera y nos limita, que nos puede dar un impulso, pero que nos puede limitar a la vez y no nos deja progresar. Para los que vivimos en Guerrero y los que no, hace algunos días hubo un terremoto de 7.1 con epicentro en Acapulco. Muchas de las casas están cuarteadas, no están en condiciones para habitarse, los establecimientos no están en condiciones. ¿Y qué es lo que pasa con la comunidad? ¿Qué es lo que pasa con las personas? Estamos con el miedo constante de que pueda volver a temblar, de que se caiga la casa, y eso nos limita a hacer nuestras actividades. Por eso es que hoy he decidido ver este tema. Conocer el miedo, saber qué es lo que es, qué es lo que hace en nuestro cuerpo y cómo lo podemos parar, porque debe de tener un límite. No podemos vivir todo el tiempo con miedo. Para poder iniciar, primero necesitamos tener en claro el concepto de miedo. El miedo es la sensación desagradable que provoca la percepción de un peligro real o no real. Puede que sea imaginario. Entonces, en pocas palabras es eso, es la sensación más desagradable que tiene el ser humano al percibir que está en riesgo, sea real o sea imaginario. Ese es un punto muy importante. El miedo está ahí porque nosotros se lo permitimos. A veces no es real la percepción que tenemos de riesgo nosotros, pero sin embargo el cuerpo reacciona y esa sensación o ese sentimiento se apodera de nosotros. El miedo te puede servir para identificar cualquier tipo de peligro, pero te puede llegar a paralizar o te puede ayudar para salir de la mejor manera de ese peligro que tú estás percibiendo. Son dos opuestos muy diferentes. O te ayuda al 100% o te puede llegar a paralizar. El miedo desencadena una serie de consecuencias físicas, psicológicamente y emocionalmente muy grandes. Es una respuesta por huir o luchar. Es la respuesta inmediata a huir de la situación o a luchar sobre esa situación. Entonces, el miedo nos va modificando constantemente, tanto física, emocionalmente y psicológicamente. El miedo, en resumen, es una emoción positiva que nos sirve para protegernos de amenazas peligrosas y preservar la supervivencia. Pero ¿qué pasa si el estado de miedo se amplía más de lo necesario? Yo les voy a explicar las reacciones físicas o cómo reacciona nuestro cuerpo, qué pasa dentro de nosotros cuando percibimos el miedo. ¿Para qué? Para que entiendan qué tanto estamos forzando nuestro cuerpo constantemente a estar en esta situación y por eso viene un desgaste físico cañón. Lo que pasa en nuestro cuerpo en estancia y rápidamente es que se incrementa el consumo de energía celular
La energía que tú tienes se empieza a desaparecer así en cuando tú estás en una situación de riesgo y percibes un miedo. La presión arterial se eleva, el azúcar en la sangre, los niveles van hacia arriba, se activa la alerta cerebral. Está tu cerebro constante, está a la defensiva y con el fin de poder reaccionar de la mejor manera a la adversidad que está presentándose. Tu frecuencia cardíaca se acelera y la sangre de tu sistema sanguíneo se riega hacia todos los músculos. ¿Por qué? Se manda mucha sangre a los músculos para prepararlos para hacer una actividad física a la que no estén acostumbrados. Normalmente, cuando uno tiene miedo, un ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me pasa, yo le tengo un pavor a las ratas, o es el animal que más detesto. Yo no sé, cuando veo un animal de esos, de dónde saco la fuerza física para brincar, para salir corriendo, para subirme a la silla, para subirme las escaleras muy rápido. Y es gracias a que en ese estado de alerta en el que tú te encuentras, tu cerebro comienza a mandar mucha sangre a tus músculos para prepararlos para una huida. Entonces, al tú tener los músculos, se puede decir que se contraen, están tensos. En ese momento de miedo te permiten hacer cosas que en un estado relajado no podrías hacer. Sin embargo, también se disminuye las funciones no esenciales, que podría ser funciones que no ocupas en este momento, el sistema digestivo, por ejemplo. Son funciones que en ese momento tú no requieres y se disminuye o se les comienza a mandar menos energía en ese momento. Y comienza a haber una cascada enorme de hormonas, principalmente saliendo del hipotálamo a la hipófisis y llegando hasta las glándulas suprarrenales, incrementando el cortisol y la adrenalina. Entonces, la adrenalina es una hormona, es un activo que nos ayuda a hacer cosas que como en un estado relajado no se puede. La adrenalina es la que nos da el impulso de poder salir corriendo o la que nos da el impulso de poder enfrentar la situación. Y aunado a esto, y que a veces no lo percibimos, pero si nos podemos analizar o vemos algún video de cuando asustan a alguien, hay una modificación facial, hay cambios faciales en ese momento del miedo, principalmente la apertura de los ojos. Posteriormente las pupilas se dilatan mucho para poder manejar mejor los contrastes de luces. Si estás de noche, tus ojos los abres más, tus pupilas se dilatan por el miedo e incluso puedes llegar a ver un poquito más claro que si estuvieras caminando o si voltearas a ver en un estado de relajación sin tener ningún tipo de alerta. Normalmente la frente se te arruga del miedo o los labios se estiran al horizontal. Yo la verdad dije, ay no, ¿cómo creen que va a pasar eso? Pero sí pasa, en serio, pónganse a buscar algún tipo de video y ahí se puede ver, las expresiones faciales son involuntarias y el individuo que está siendo asustado en ese momento ni siquiera se puede percatar. Pero todos estos cambios pasan en el cuerpo. Analizándolo, cuando tú estás en un estado de alerta por un miedo, porque percibes una amenaza, liberas adrenalina al máximo poder, muchísima adrenalina. Si tú no llegas, hay un límite en el que se supone que posteriormente debes comenzarte a relajar, ya huiste del miedo, tienes que relajarte, ya pasó la situación tensa. Si tú no comienzas a hacer eso, de relajarte, de estabilizarte, tu cuerpo
sigue secretando adrenalina, tus músculos se siguen llenando de sangre. ¿Y qué conlleva esto? A unas contracturas enormes. Hay dolor en el cuello, en los brazos, en las piernas, porque la principal fluida de sangre para poder emprender una huida es a las extremidades inferiores y a las extremidades las extremidades inferiores y las extremidades superiores. Entonces, si tú no llegas, pues, o sea, tu miedo te tiene aquí, y si no vas bajando y no vas llegando a un estado de normalidad, tu cuerpo sigue secretando todas esas hormonas y sigue haciendo toda la actividad que les acabo de explicar. Tus funciones fundamentales no pueden o no tienen la energía suficiente. ¿Por qué? Porque se están agotando en otras cuestiones. Y vivir constantemente con este miedo te va a provocar ansiedad, te va a provocar un estrés, te va a provocar dolor muscular y te va a limitar en tu alcance. Porque dices, bueno, ¿el miedo en qué me puede limitar? Sí te limita porque por el miedo dejas de hacer cosas o por el miedo no te atreves a hacer cosas. Entonces, una de las principales maneras son, yo les traigo 5 pasos para poder controlar el miedo. Principalmente es controlar tus pensamientos. Pongo como ejemplo esto porque pues es lo que yo acabo de vivir y es lo que a mí me está funcionando y espero que les funcione mucho a ustedes. Ok, acaba de temblar hace unos segundos, ¿no? Tengo que controlar mis pensamientos. ¿Por qué? Porque si yo estoy, se va a caer la casa, va a volver a temblar, ¿qué va a pasar? Viene un tsunami porque estamos en costa y se va a ir la luz, ¿y cuándo va a regresar la luz? Y se cayó mi tele. Todos esos pensamientos me van a seguir creando un estrés y no me van a dejar poder normalizarme. Entonces, principalmente es controlar los pensamientos. En vez de pensar algo desagradable, hay que pensar en positivo, en algo agradable cuando te encuentres en esa situación de miedo. Ok, acaba de temblar, estoy bien, mi familia está bien, hay que tranquilizarnos y hay que empezar a tomar precauciones. El segundo paso, la lucha, tenemos que entender que la vida no es una lucha constante de sobrevivencia. Ya no de esa manera como tal. Entonces podemos comenzar a relajarnos y no sentir miedo a las cosas que se nos van presentando día con día. Otro de las maneras de poder moderar el miedo o poder sobrellevarlo es definir bien los propósitos o definirnos unos objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Si te vas a sacar tu licencia de conducir, haz eso. Voy a sacar mi licencia de conducir. En vez de tengo miedo a conducir un coche. No, hay que decretar en positivo y vas a ver que tú mismo te vas a creer. Si tú te lo repites, voy a conducir y no me da miedo y voy a sacar mi licencia, lo haces y el miedo desaparece por completo. Y ya te fijaste en un objetivo y vas por él. Sin embargo, si tu objetivo está acá y tú estás, ay, ¿y qué pasa si no arranco el carro? Ay, ¿y qué pasa si no puedo pasar los topes? Nunca lo vas a lograr, porque tú mismo te estás metiendo la idea y te estás sembrando más esa semillita de miedo. Y es lo que te digo, te va a impedir seguir tus objetivos. Entonces, hay que fijarnos unos objetivos e ir por ellos. Otra de los puntos es no te anticipes. Una de las frases que me decía mi papá es: no te preocupes, mejor ocúpate. Hay cosas que no están en nuestras manos y que no pueden ser predecibles. Que, por ejemplo, no podemos saber si en unos días va a volver a temblar, si va a caer un meteorito, si se va a incendiar algo.
no lo podemos predecir y no podemos estar constantemente viviendo con ese miedo, porque no está en nuestras manos. Sin embargo, hay cosas que sí están en nuestras manos. Ok, si le tengo miedo a las ratas, aseo bien mi casa, tapo bien todos los huecos por donde puede entrar una, no sé, tengo un gato. Son cosas en las que sí te puedes ocupar, pero hay cosas en las que tú no tienes el control y te frustras más, te haces un daño anticipando algo que no puedes anticipar, algo que no puedes predecir. Y por último está la sensación de miedo. No dura para siempre. Es una enseñanza muy importante. Una sensación de miedo no puede durar para siempre. Tiene que llegar a un punto en el que tiene que cesar y tienes que regresar a la normalidad, porque si no te haces un daño brutal. Yo creo que el ser humano, y sí lo podemos hacer, tenemos la capacidad de ser resilientes. La resiliencia es una característica que como humanos nos tiene que unir, que podemos salir de cualquier adversidad y que no tenemos que vivir con ese miedo constante. Hay personas que están perdiendo todo en un momento y sin embargo le ven el lado positivo y salen adelante. Pero imagínate, si en la situación que tú te encuentras es devastadora y tú le agregas ese miedo, ese estrés constante, ¿cómo te vas a sentir como persona? Va a ser horrible físicamente, emocionalmente y psicológicamente. Entonces, el miedo es algo que nosotros podemos controlar. Es algo que es bueno tener miedo. Lo que no es bueno es dejar que ese miedo nos domine. Hay cosas que son impredecibles, como un temblor, un tsunami. Y si nosotros estamos constantemente pensando en ya va a temblar y ya no ha temblado y tembló y ahora viene un tsunami, no lo podemos predecir. Y si es así, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Entonces hay que parar esa cadena de miedo, hay que salir adelante, hay que frenarle y no hay que darle el poder de gobernar en nuestras vidas. Espero que esta charla pequeña les pueda ayudar un poco. Quien esté con mucho miedo en su vida lo pueda desechar, le pueda abrir las puertas y lo pueda despedir. Que se atreva a no huir siempre de lo que le dé miedo. Normalmente en las cosas que nos dan miedo es donde hay una mejor aprendizaje, donde nos puede ir mejor, porque si nos da miedo es por algo. Entonces les mando un abrazo muy fuerte, especialmente a todas las personas que se encuentran afectadas por el terremoto o todas las personas que se encuentran afectadas por algún desastre natural, que es algo que no podemos controlar. Les mando toda la fuerza posible, hay que salir adelante porque somos seres humanos y tenemos la capacidad de levantarnos de las adversidades y adaptarnos a las nuevas condiciones de vida que se nos puedan proponer. Recuerden seguir las redes sociales de los Centros de Integración Juvenil, desde Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Mi nombre es Abigail Ramírez y espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su comentario y darle like. Que tengan un buen día. Adiós.